Muy buenas tardes, chicos. Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar el tema de la filosofía política, que es el tema que nos corresponde para este segundo trimestre. Eh, Ustedes ya recibieron una serie de videos que los introducían un poco al tema de la filosofía política. ¿Qué es la filosofía política? ¿Para qué sirve la filosofía política? ¿Por qué estamos abordando el tema de la filosofía política? Recuerden que nosotros veníamos trabajando el problema del conocimiento, ¿no? Entonces, en todo lo que fue grado décimo nos dedicamos a la reflexión sobre el problema del conocimiento, la realidad, la verdad, y habíamos analizado el problema fundamental de si el conocimiento puede ser objetivo o subjetivo, cuando hablamos de un conocimiento de la realidad, ¿no? El conocimiento teórico, el conocimiento de la ciencia. Entonces, digamos que en grado décimo nos dedicamos al conocimiento teórico y a la reflexión del conocimiento que puede ser de orden teórico. Ya en grado 11 nosotros empezamos a manejar el tema del problema de la objetividad y subjetividad, pero ya no desde el punto de vista del conocimiento teórico, sino más desde el punto de vista de un tipo de conocimiento que es más práctico, como puede ser la estética. Entonces empezamos a abordar el tema de la estética, hicimos en el primer trimestre un análisis y una reflexión en torno al desarrollo del conocimiento de la estética, cómo podemos hacer análisis estéticos, qué era la estética, cuáles son los conceptos fundamentales que se abordan en el mundo de la estética, y pues ya habíamos manejado en otros videos un poco el tema de la estética. Para este trimestre vamos a seguir trabajando los problemas que tienen que ver con un tipo de filosofía y de reflexión más de orden práctico, más que de orden teórico, de orden práctico. Y la filosofía política de alguna manera tiene que ver con la praxis, es decir, con la acción. Ya vamos a ver cómo se relacionan estas temáticas, ¿no? Entonces, ya para entrar en materia, en los videos que ustedes alcanzaron a ver, podríamos entender que la filosofía política se puede abordar desde dos formas, ¿no? Primero, entender la filosofía política como una parte de la filosofía que se encarga del análisis de la acción política, ¿no? O sea, la filosofía aplicada a la criticidad y la reflexión, la filosofía es una reflexión crítica, ¿no? Aplicada al mundo de la política. Eso podía verse, que la filosofía política entonces era la reflexión crítica que se hace sobre el mundo de la política. Y la otra rama, ¿cierto? La otra forma, perdón, de entender la filosofía política es más entenderla como unida desde su origen la filosofía de la política, es decir, que la filosofía política es parte de la esencia de la misma filosofía, me explico. Es decir, cuando hacemos reflexión filosófica, inminentemente tenemos que hacer una reflexión filosófica política porque somos seres políticos, ¿no? En nuestra misma naturaleza, o sea, la reflexión crítica se hace sobre la realidad, y nuestra realidad es social y nuestra realidad es política. Entonces, la misma naturaleza de la filosofía tiene que ver con la reflexión filosófica. Perdón. La misma naturaleza de la filosofía tiene que ver con la política, o sea, no podíamos disociar la una de la otra. Entonces, tenemos esas dos visiones. ¿Desde cuándo empezó como a romperse un poco el matrimonio filosofía y política? Entonces, si ustedes recuerdan, para Sócrates, la labor que él hacía de reflexionar, de hacer un proceso de dialéctico con sus discípulos, con sus alumnos, era un mismo trabajo filosófico, era parte de lo que era un trabajo social y un trabajo filosófico, ¿no? Entonces en Sócrates estaban unidas, y fue después de la muerte de Sócrates que empezaron a disociarse la filosofía y la política en diferentes pensadores, como puede ser Platón y en el mismo Kant. Sin embargo, en Aristóteles no es tan clara esa disociación entre la filosofía y la política. En Aristóteles están un poco más unidos, por eso el pilar desde el que vamos a empezar a trabajar es Aristóteles. Entonces, para ir retroalimentando, tenemos que, nosotros podemos entender tenemos dos maneras de entender la filosofía política. Uno, ver como que la filosofía, que es una reflexión crítica, se puede aplicar al campo de la política, como en el caso de la estética, es decir, una reflexión del arte. Asimismo hacemos de una pintura, asimismo podemos hacer una reflexión de un momento o una situación política o una organización política, en fin. O ver que la filosofía y la política, como ustedes pueden ver en la parte superior del mapa que les estoy presentando, que la filosofía política
en la misma naturaleza de la filosofía está el carácter político, es decir, toda reflexión filosófica de por sí es una reflexión política. Y es con esta segunda visión, no sé si alcanza a darse el mouse o está quedando grabado el mouse, esta misma visión es la que nosotros vamos a empezar a mirar, ¿no? Que toda reflexión que de por sí es filosófica también es política. Todo es un compromiso político, ¿no? Entonces, podemos, pues para continuar, vamos a definir qué sería entonces la filosofía política. Entonces tenemos ya esas dos formas de entenderla y aclaramos que la manera en la cual nosotros nos vamos a concentrar es en que la reflexión filosófica de por sí también es una reflexión política, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia y a decir, bueno, ¿qué es la filosofía política? La filosofía política se puede definir como un conjunto de pensamientos o un conjunto de reflexiones en torno a la teoría política, a la teoría del poder, ¿no? Entonces, la primera parte de la filosofía política podría entenderse como una reflexión que se hace acerca de cómo funciona el poder dentro de una sociedad. Ahí tenemos a autores como Michel Foucault, que hace toda una teoría, bueno, alrededor del concepto de poder, que después vamos a ver que pues él llega a esa idea de poder, pero pues él no la estaba buscando, él estaba analizando las relaciones de la intersubjetividad. Y se encontró con el concepto de poder y empezó a analizarlo, ¿no? Pero entonces podemos decir que la filosofía política se puede entender como las reflexiones que se hacen acerca de la teoría del poder. Pero también podemos entender que la filosofía política es ese conjunto de... es una reflexión que hacemos en ese conjunto de decisiones que nosotros tomamos, es decir, en torno a las decisiones que tomamos como sociedad, ¿no? En su conjunto, a las reflexiones que nosotros hacemos en torno al mundo desde la vida social. Entonces, la filosofía en sí misma es parte del ejercicio de la vida pública. No se puede hacer una disociación entre filosofía y política, están unidas. Y toda reflexión que se hace se hace desde el centro de la vida social. Entonces, de alguna manera, toda reflexión es de por sí política. Entonces, ahora la filosofía política es esas reflexiones o la reflexión que hacemos en torno a la teoría del poder, y la filosofía política también tiene que ver con el conjunto de decisiones, ¿cierto?, que nosotros como sociedad tomamos para construir un proyecto social. ¿Listo? Entonces, todas esas decisiones que nosotros tomamos, o sea, se hace reflexión sobre todas las decisiones que nosotros tomamos que tienen que ver con nuestra vida en común y que atañen a los individuos desde el punto de vista social o colectivo y no desde el punto de vista individual, ¿no? Entonces, es la reflexión que hacemos en torno al proyecto común de sociedad que estamos construyendo. Entonces, esta misma filosofía política, como se pueden dar cuenta en la parte inferior del mapa que les estoy presentando, por cierto, voy a hacer aquí una cosa, chicos. Este mapa tuve la oportunidad de mirar, hacerlo con Canva Minimax, que también lo permite, y se puede descargar muy fácilmente. Ustedes lo hacen, lo descargan con un PDF, los pueden descargar no tienen que instalar la aplicación, simplemente entran a la página, lo hacen directamente, y después de que lo terminen lo descargan. Y se van guardando los proyectos, como cuando uno trabaja con Punto, también se van guardando los proyectos en Canva. Entonces me parece buenísima la herramienta para ahorita que ustedes, que estamos en el trabajo virtual y vamos a hacer una serie de trabajos de mapas o esquemas, que ustedes implementen esta estrategia. Cierro el paréntesis de la cuña, ¿no? Entonces, este conjunto de decisiones que nosotros tomamos, ¿cierto? Estas reflexiones que hacemos del conjunto de decisiones que tomamos del proyecto común que tenemos, ¿cierto? De las acciones que van a permitir esa vida en común, tienen que ver directamente con un concepto fundamental que Aristóteles va a llamar praxis. Y ahí es donde yo les decía, la filosofía política es una reflexión que se hace sobre sobre una filosofía que es práctica. ¿Cuál es la diferencia? Teórico, digamos que lo práctico es lo que se lleva a la transformación, entonces lo que se hace,
Entonces la filosofía política versa sobre lo que se hace, las reflexiones de lo que hacemos, ¿en dónde? En nuestra sociedad. Entonces por eso decimos que tiene que ver directamente, como se dan cuenta ustedes en la parte inferior del mapa, entonces tienen que ver con el mundo que producimos, es con la praxis, lo que hacemos. Entonces ese mundo que producimos en conjunto. Entonces es una reflexión que hacemos del mundo que producimos en conjunto, de lo que hacemos. ¿Y cuál es ese mundo que nosotros producimos en conjunto? ¿Qué fue lo que nosotros fabricamos? Nosotros como sociedades construimos dos cosas, leyes y estados, ¿no? Cultura. Pero digamos que a nivel político nosotros construimos leyes y estado, y la idea de estado. Son construcciones que nosotros como sociedad y que el ser humano ha hecho como sociedad. Bien, el ser humano no construye la asociación, eso es parte de la naturaleza humana y de la naturaleza de varios animales, que lo vamos a ver más adelante un poco en la reflexión. Está en la naturaleza de varios animales la asociación, pero la idea de Estado, de la construcción de Estado, es algo que el ser humano es el que lo desarrolla. Entonces, la filosofía política se puede definir como una reflexión teórica en torno a la idea de poder, que es las reflexiones más recientes que se han hecho de filosofía política también, pero la filosofía política también se puede definir como ese conjunto de decisiones que permiten nuestra vida en común y que atañen al mundo de los individuos como miembros de una sociedad, es decir, del punto de vista de lo social. Ahora, a esto lo conocemos como praxis. ¿Qué es praxis? Práctica, acción. Entonces, en ese orden de ideas, la filosofía política es ese mundo que producimos en conjunto. Es el mundo que producimos en conjunto. Discúlpenme, un momento. Listo. Al mundo que producimos, discúlpenme la interrupción, chicos, es que mi hija me necesitaba un momentito. Al mundo que producimos en conjunto nosotros. Entonces, la filosofía política tendrá que versar también sobre la idea de Estado, la constitución de las leyes, la organización de las leyes, o sea, son un tipo de reflexiones que hacemos en torno a toda esta vida en común que nosotros vamos a construir. ¿Listo? Ahora, la filosofía política tiene un carácter también normativo. ¿Qué quiere decir que tenga un carácter normativo? Que no es simplemente, bueno, vamos a describir el fenómeno de la filosofía política, es decir, vamos a describir cómo funciona la política en nuestra sociedad. No solamente es descriptiva, no solamente explica, intenta hacer una reflexión para explicar, sino que realmente el carácter normativo está dado porque es que es una reflexión que nos lleva a hacernos diferentes preguntas y a plantear proyectos políticos, proyectos de construcción social. Entonces, carácter normativo es que busca leyes, busca establecer cómo funcionan en el fondo. No solamente queremos describir o no solamente queremos explicar el fenómeno de la política, si lo hiciéramos así estaríamos en la primera parte de la defección, es decir, filosofía aplicada a la política, pero no, aquí tiene un carácter normativo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un carácter de buscar cómo funcionan, de entender cómo funcionan y crear unas leyes que permitan entender el mundo social del hombre para transformarlo. Entonces, ese carácter normativo nos lleva a diferentes preguntas que, como ustedes vieron en el video, son fundamentales para entender cualquier reflexión de filosofía política. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué tipo de sociedad queremos ser? Entonces, bueno, por ejemplo, Colombia en este momento, ¿qué tipo de sociedad quiere ser? ¿Qué tipo de sociedad busca ser? ¿Qué tipo de Estado quiere ser? ¿Listo? ¿Cómo estamos construyéndonos como sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedad buscamos ser? ¿Bajo qué orientaciones queremos organizarnos? Entonces, listo, esta es la sociedad que estamos buscando ser. Estas son las orientaciones que vamos a tener, las ideas orientadoras de la reflexión, ¿listo? Ahora, ¿qué estamos haciendo con los recursos del poder? Es decir, esto es lo que queremos hacer, el tipo de sociedad que queremos ser, estas son las orientaciones que nos van a permitir seguir funcionando como sociedad. Y entonces, ahora el gobierno, ¿cómo usa el poder para construir ese proyecto? O sea, cómo el gobierno que elegimos, el tipo de gobierno que tenemos, realmente está apuntándole a ese ideal de ser
que tenemos de sociedad que queremos ser, cómo le está apuntando, cómo está permitiéndonos construir esos horizontes compartidos, o sea, ese proyecto común social. Entonces miren que todo lo que envuelve la reflexión de la filosofía política, por eso es que la filosofía política no puede estar lejos de la antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio, o sea, la idea de hombre que se tiene, ¿no? La reflexión acerca de la idea de hombre que se tiene. Entonces cuando hablamos de filosofía política también tenemos que hablar de antropología, de un ideal de hombre, porque es que esta sociedad que queremos ser, este proyecto común social, le apunta también a un ideal de hombre. Y tampoco puede ser ajena de la ética. Están ligadas, política y ética. Vamos a ver que en el próximo trimestre vamos a trabajar el problema de la ética también. La reflexión en torno a la ética. Entonces, la ética y la política están unidas. Por ejemplo, un concepto como la justicia, que es un concepto que perfectamente cabe dentro de la reflexión de la filosofía política, porque todas las sociedades pretenden y tienen toda la intencionalidad de ser justas o no ser justas. En este caso le apuntamos a ser justas, y la justicia también vista no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de la ética, como un pilar de reflexión dentro de la ética. Entonces tenemos que la filosofía política no se deslinda de la filosofía, de la ética y de la antropología. ¿Por qué? Porque pues la filosofía política es esa reflexión también, ¿no? Que no se queda solo en reflexión. Recuerden que es una reflexión que le apunta a una aplicación, ¿no? Es una reflexión práctica, transformadora. Entonces, listo, este es el tipo de sociedad que queremos ser. ¿Lo somos? ¿Somos ese tipo de sociedad que queremos ser? El gobierno actúa de acuerdo al ideal de sociedad que queremos ser. Utiliza los recursos del poder para que nosotros logremos ser el tipo de sociedad que queremos ser. Esas son las preguntas un poco que tienen que ver con la filosofía política y que tienen que ver con la aplicación, con lo que debería ser la filosofía misma. Es decir, la filosofía es una reflexión en torno a la realidad, y nuestra realidad es una realidad social. Entonces, de alguna manera, aquellos filósofos que entienden que la filosofía no se disocia de la política, sino que siempre han estado juntas y que deberían estar juntas, tienen de alguna manera razón. Esta discusión un poco, bueno, volvemos a Sócrates. Sócrates pensaba que lo que él hacía cuando hacía que los otros pensaran y filosofaran era un servicio común a la sociedad, ¿no? Y entonces era un servicio político. Para él estaban unidas claramente. Pero Platón, al observar la realidad, entonces Platón sí empieza a hacer un tipo de reflexión un poco diferente que lo vamos a ver en el siguiente esquema, en el siguiente mapa. Por favor, pausen el video en el momento que les quede más fácil. La idea es que ustedes hagan estos mapas, los tengan. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo en la siguiente, en la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva, digamos que hay una gran diferencia entre la filosofía, entre Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces voy a arrancar por acá, por Platón. Platón, un poco decepcionado de lo que había pasado con su maestro Sócrates, pues empieza a hacer digamos, hace diferentes viajes. Platón es un gran, digamos, tiene una enorme preocupación por la política, por el mundo de la política, tanto así que pues conoce diferentes formas de la política, nace en Atenas. También tenemos que en Platón la misma vida, su vida ha estado rodeada y permeada por el mundo de la política. Su familia era muy cercana a Pericles. Entonces, que ustedes recuerden que Pericles fue un gran gobernante ateniense. Entonces, el mundo de Platón siempre ha estado o fue muy cercano al mundo de la política, pero lo que pasó con su maestro lo decepciona un poco. Y él empieza a mirar que entonces la filosofía debería ir por un lado y la política debería ir por otro lado. Como ustedes lo vieron en el video que se les pasó anteriormente, Platón, el diálogo predilecto de Platón para hablar de la política es la República. Entonces Platón en la República
va a plantear en la alegoría de la caverna, que el sabio, o sea, el filósofo, tiene que salir del Estado, o sea, tiene que irse del Estado, liberarse, contemplar la realidad, contemplar la verdad y regresar a cumplir una visión que también es política, pero de alguna manera la sabiduría, o sea, el poder hacer reflexión implica el aislamiento, ir a la contemplación de la verdad. Entonces él empieza a disociar el mundo de la filosofía del mundo de la política. ¿Cuál es la característica más importante, digamos, que de la visión platónica? Para Platón, la política se decepciona de la realidad y busca una visión política ideal. Entonces aquí tenemos, separa la filosofía y la política, y es una visión más idealista que realista. Entonces, ¿en qué sentido? En que las formas que él conoce de gobierno no lo satisfacen. Entonces él dice, bueno, entonces hay que buscar una forma de gobierno que sea ideal, que sea perfecta. Y por eso entonces aparece el mito del rey filósofo. Es decir, el filósofo es el que debe llegar al poder y es el que debe llegar al gobierno. Debe llegar a alcanzar el poder. Él es el que debe gobernar, el filósofo. Entonces, de alguna manera, una forma de aristocracia del gobierno de los mejores, y los mejores son los más sabios, y los más sabios son los filósofos. Entonces, él busca una organización o una forma de gobierno que sea perfecta, y por eso es idealista. Y eso hace que se separe un poco la filosofía de la política y del mundo y de la realidad. Contrario a Platón, Aristóteles nos va a presentar una visión un poco más realista pragmática. ¿En qué consiste esa visión realista pragmática? Él observa lo que hay, lo analiza y no se va a buscar algo ideal como Platón, vamos a buscar una sociedad ideal, no. Miremos lo que hay en la realidad, reflexionemos en torno a lo que hay en la realidad y a partir de eso pues sí, miremos cuál será la mejor opción. Entonces él es más realista pragmático, mientras que Platón, como les dije, tiene una visión un poco más idealista. ¿Listo? Entonces vamos a quedarnos un poco con la aristotélica, porque Aristóteles sí, para él la filosofía y el hombre mismo, la antropología, la reflexión antropológica, la reflexión filosófica, lo van a llevar al punto de vista político. O sea, son importantes, o sea, están unidas, no las separa. La filosofía y política están unidas, fuertemente unidas. Vamos a ver que esa visión idealista y esa visión de disociar la filosofía y la política va a estar presente en diferentes filósofos. O sea, Kant está un poco más de acuerdo con que la filosofía y la política estén separadas, incluso desde el punto de vista de la ética, por eso él dice crítica de la razón pura. Entonces analicemos el discurso teórico puro. Crítica de la razón práctica, y en la razón práctica entonces tenemos la política, es decir, él disocia la razón teórica de la razón práctica. Entonces disocia la filosofía de la política en Kant. Y en cambio en Hegel la filosofía, la construcción de la idea del Estado y la reflexión es un producto de la idea. Entonces están unidos lo teórico y lo político. Pues, mientras que Hegel vuelve a juntar, Kant separa, y así todos los pensadores, los diferentes pensadores de la modernidad, de la Edad Media, van a estar moviéndose en esas dos teorías. Nosotros vamos a partir del punto de vista aristotélico. Entonces ya entremos en materia con Aristóteles, que es donde quería que llegáramos. ¿Listo, chicos? Bueno, Aristóteles, en la reflexión filosófica que hace, en su reflexión antropológica, entiende que el hombre es un zoon logón y un zoon politikon. O sea, la conclusión antropológica de Aristóteles es que el hombre es un zoon logón y un zoon politikon. ¿Qué quiere decir que sea zoon politikon? Entonces él va a analizar, el hombre es un animal, zoon es que es animal, o sea, somos animales. Entonces el hombre es un animal por naturaleza político, o sea, es natural por naturaleza social. Pero ustedes me van a decir, profe, pero los demás animales también son sociales. Entonces Aristóteles se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de sociedad, de asociación. Entonces está la asociación primaria, que tenemos en común los diferentes animales de diferentes especies. Es la que se hace para perpetuar la especie.
Entonces un hombre, una mujer deciden unirse a través de la familia para perpetuar la especie, tener hijos, en fin. Lo mismo hacen los diferentes animales con sus diferentes especies, ¿no? Entonces se asocian con el fin de perpetuar la especie o el instinto de conservación, es bastante primitivo. Ese es un tipo de asociación primaria que tiene el hombre, pero que también tienen otros animales, entonces no podríamos decir que... Entonces él va a decir, bueno, pero aparte de que nosotros nos asociamos de manera primitiva para organizar una familia con una función más reproductiva, también nosotros nos asociamos con otras familias. Una familia se asocia con otra familia. ¿Para qué? Para el trabajo, para hacer más, digamos que más llevadero el trabajo, para que nos protejamos más fácilmente. Entonces, y ahí se crea la aldea, la idea de aldea. Pero tampoco es exclusiva de los seres humanos. O sea, ese tipo de asociación de aldeas no es exclusiva de los seres humanos. Las abejas, por ejemplo, también tienen ese tipo de asociación. Las colmenas. Entonces, ¿para qué? Para distribuir funciones en el trabajo, la carga del trabajo, para la protección. Entonces, no es exclusiva tampoco de los humanos. Y eso también se da cuenta Aristóteles. Pero entonces, ¿cuál sí es un tipo de asociación que es exclusiva de los seres humanos? El Estado. Entonces, cuando varias aldeas se unen en torno a la construcción de una frontera, una idea de una frontera, entonces la idea de Estado, que es la asociación entre diferentes aldeas. Entonces, esa sí es más política. Esa unión de varias aldeas es la que constituye el Estado. Entonces, y en los estados se crean leyes para poder convivir. Entonces, esa idea es muy, muy humana, dice Aristóteles. ¿Y cómo se llega, digamos, a la posibilidad de asociarnos, ¿no? Aristóteles va a decir que es gracias a la capacidad lingüística y racional de la humanidad, y nos lleva a la otra definición. Entonces el hombre es un zoon politicón, es decir, es un animal social, y es un animal social porque es capaz de crear el Estado y las leyes. Y para crear el Estado y las leyes es porque es capaz, porque tiene unas habilidades lingüísticas que le permiten comunicarse, ¿cierto? Y crear leyes, y racionales además, que le permiten la construcción de leyes, de normatividad, de la idea de fronteras, ¿cierto? Esa es la visión aristotélica. Si ustedes me preguntan, pues igual la idea de frontera también está en varios animales, sí, pero la capacidad de reflexionar en torno a mirar cuál es la mejor forma de organización política es muy humana, según, o sea, la forma de organizar un Estado, me explico. Es muy humana según Aristóteles, y esa es la característica fundamental de la humanidad. Entonces el hombre es racional y también es político. Entonces, ¿para qué crea el Estado el ser humano? O sea, ¿cuál es el objetivo de crear el Estado el ser humano según Aristóteles? Entonces, es un zoólogo y un zoon politicón, ¿cierto? Y estas características le permiten la construcción de una sociedad, la creación de un Estado, ¿cierto? La sociedad y la manifestación de esa sociedad más elevada en la humanidad es el Estado. ¿Cuál es la idea o para qué sirve el Estado? El Estado debe procurar unas condiciones de justicia, libertad y estabilidad. O sea, el hombre crea el Estado para que haya justicia, libertad y estabilidad. Y en otras palabras, en Aristóteles, eso es para poder tener una vida feliz. O sea, que cada uno de los miembros del Estado tenga un bienestar, una vida, tenga bienestar, tenga felicidad. Entonces, ahí es donde entra la ética también en Aristóteles, por ejemplo. O sea, la política y la ética están unidas en Aristóteles, porque la ética es una ética de fines, de medios, o sea, tenemos unos medios para alcanzar un fin. En este caso, el Estado, la creación del Estado es un medio. ¿Para qué? Para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? El bienestar social o la felicidad de todos los miembros dentro de la sociedad. Entonces es una ética eudaimónica y es una visión política también muy unida a la ética, como les decía. Recuerden que en Aristóteles no se disocian la ética y la política. Más adelante en Maquiavelo sí. Bueno, entonces recapitulando. Entonces tenemos que en Aristóteles el hombre es un animal social, que es capaz, digamos, que crea el Estado, o sea, la manifestación más elevada de sociedad humana es el Estado. Hay diferentes formas de asociación que ya las expliqué, pero la que nos hace y la que tiene la condición fundamental es la del Estado, la de crear el Estado.
¿Y para qué crea el hombre el Estado? Para tener una justicia, libertad y estabilidad, es decir, un bienestar común, y eso nos lleva a la felicidad dentro de la sociedad. En ese orden de ideas, entonces Aristóteles, como yo les decía, él es un realista pragmático, ¿no? O sea, él es un hombre práctico y realista. Él no va a decir, vamos a buscar un estado ideal y perfecto como pensaba Platón, sino él va a decir, miremos cuáles son las formas de estado que tenemos, miremos qué tienen de bueno y miremos qué tienen de malo. Entonces él se va a dar cuenta, al analizar las formas del estado, que hay formas aceptables del estado y hay formas no aceptables del estado. O sea, en el análisis que él hace, él dice, pues hay unas formas que podemos aceptar porque tienen unas características, y les voy a explicar, que sirven y que son positivas. Pero hay otras que no podemos aceptar porque definitivamente son formas injustas, elevadas de la injusticia, y no se pueden aceptar bajo ninguna dinámica. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Entonces, dentro de las formas del Estado aceptables tenemos la monarquía. ¿Qué tiene de bueno la monarquía? Entonces, la monarquía es el gobierno de un solo hombre, ¿cierto? Respetando una ley, es decir, que construye en torno a al respeto a unas determinadas leyes, que tiene el consentimiento del pueblo y que busca un bien común. Entonces es una forma positiva porque es el gobierno de un hombre respetando las leyes, que construye en el respeto a las leyes, ¿cierto? Que tiene el consentimiento del pueblo, que eso es muy importante. Entonces, tiene el consentimiento del pueblo, es decir, el pueblo lo favorece y busca siempre el bien común. La segunda forma aceptable es la aristocracia. Aristo quiere decir cracia, gobierno, y aristo, los mejores. Entonces sería como el gobierno de los mejores. Es un grupo de hombres que serían los mejores, ¿cierto? O sea, es el gobierno de un grupo de hombres, los mejores, que respetan las leyes, ¿cierto? Que se construyen en torno al respeto a la ley, y tienen el consentimiento del pueblo, que es muy importante, y buscan el bien común. ¿Listo? También tenemos la democracia asamblearia. Y la democracia asamblearia es el gobierno de todo el pueblo, es decir, todo el pueblo a través de una asamblea que se crea como una especie de ágora, que ya lo hemos visto en las polis antiguas, sobre todo atenienses, que ellos tenían el ágora. Entonces es la asamblea del pueblo, que ellos respetan, donde todo el pueblo pues se reúne en torno al respeto a la ley, tienen pues su propio consentimiento, tienen su consentimiento del pueblo, y ellos buscan el bien común. Entonces, formas aceptables del Estado, de organización del Estado. Son aceptables, pero no son completamente adecuadas, según Aristóteles. Ya les voy a explicar. Bueno, de una vez vamos a decirlo. ¿Por qué no? Porque no son estables. O sea, no se mantienen en el tiempo. Pueden cambiar rápidamente. O sea, el defecto que tienen estas formas es que cambian, pueden variar fácilmente. ¿En qué pueden variar? O sea, como no son estables, fácilmente estas formas aceptables se pueden convertir en formas no aceptables. Por ejemplo, una monarquía se puede convertir en una... ay, qué pena con ustedes, en el mapa me quedó... Se los voy a decir, pero el mapa me quedó repetido ahí. En una tiranía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una tiranía? Es el gobierno de un hombre que no respeta la ley, que no tiene el consentimiento del pueblo y que no busca el bien común sino un bien particular. Entonces, una monarquía se puede convertir en una tiranía. Una aristocracia se puede convertir en una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Es el gobierno de un grupo de hombres, ¿cierto? Que a quienes no les interesa el respeto a la ley, no tienen el consentimiento del pueblo y buscan intereses particulares. Entonces, aquí ya no es el gobierno de los mejores, sino oligarquía es el de un grupo selecto que busca un bien individual. Y una democracia asamblearia se puede convertir en una demagogia. ¿Qué es? Es un gobierno, la demagogia es el gobierno aparentemente del pueblo. O sea, parece que es del pueblo, pero no es del pueblo en general, es de unos pocos. Que se dejan que manipulan al pueblo.
para convencerlo de que ellos tienen el poder. No respetan la ley, no tienen el consentimiento del pueblo realmente, o sea, los tienen enseguecidos, los tienen, digamos, engañados, pero buscan esos intereses particulares. Bueno, les suena parecido a lo que se tienen, o sea, en donde pueden terminar muchas democracias o que se hacen llamar democracias. Entonces, Aristóteles dice, el problema de estas formas aceptables es que como no son estables, se pueden convertir en las formas no aceptables. ¿Por qué estas formas no aceptables? Aparte de que no son estables, son injustas, porque no se busca el bien común, sino el bien individual o el bien particular. ¿Cómo puede ser que las formas aceptables terminen en formas no aceptables? Pues porque Aristóteles dice, lo que pasa es que hay injusticia social. O sea, hay muchos pobres, o sea, el problema es que se pueden convertir fácilmente, es que hay muchos pobres y poquitos ricos. Entonces, en una monarquía, estos poquitos pueden comprar al monarca y lo vuelven tirano. Estos poquitos ricos pueden comprar a la aristocracia y los vuelven oligarcas para que gobiernen en torno a los intereses de estos poquitos ricos. Y así con la democracia, ¿no? Entonces venden la idea de que es el gobierno del pueblo, pero realmente el demagogo lo que busca es beneficiar a estos poquitos, a este grupo selecto que son los ricos. ¿Dónde están? Allá. A este grupo selecto que son los ricos, los que tienen dinero, y entonces ellos pueden comprar, y al comprar el gobierno digamos que lo dañan, por decirlo de alguna manera, y esa forma aceptable se vuelve en forma no aceptable. Entonces, en el análisis que hace Aristóteles, él se va a dar cuenta que el problema de la forma de gobierno radica en la injusticia social. Es decir, hay que buscar la manera en que no haya muchos ricos, o sea, bueno, ¿y qué pasa por el otro lado? En el otro lado es que los pobres empiezan a estar inconformes y entonces se da la revolución y pueden darle un golpe de estado al monarca, por ejemplo. O sea, el pueblo se cansa de ser pobre en su mayoría y entonces dicen, bueno, vamos a sacar al monarca, vamos a sacar a los gobernantes porque son injustos. Entonces, todo esto, toda esa situación de injusticia social hace que las formas de gobierno sean inestables. Entonces Aristóteles dice, pues hay que cambiar eso de raíz. Y entonces, ¿qué es lo que propone Aristóteles en ese análisis que hace? Una sociedad diferente. O sea, hay que cambiar esa forma social en la que no haya poquitos ricos y muchos pobres, sino más bien como una especie de gran clase media. O sea, muchas personas, y que sean poquitos pobres y poquitos ricos, y una gran clase media donde de alguna manera todo el mundo tenga acceso a muchas cosas. Cambiando eso, entonces hay que buscar, dice él, vamos a ver que la forma en la cual se va organizando el gobierno puede ser mucho más positiva. Por ejemplo, él va a mezclar, o sea, en la organización él no va a buscar un estado ideal, sino va a hacer una mezcla de estos tres momentos o formas positivas del Estado o formas aceptables del Estado. Entonces él propone, por ejemplo, una asamblea del pueblo que se haga oír. Entonces, una asamblea, o sea, debe haber una asamblea donde el pueblo tenga participación. Y eso lo toma de la democracia. Esa asamblea va a nombrar una especie de gobierno selectivo, entonces ahí viene la aristocracia, una representación, ¿no?, de los que sean más aptos. Y esos dos gobernantes buscarán el bien común, respetarán la ley y el pueblo les dará su consentimiento. Entonces ese sería un estado real, posible, social en Aristóteles. Y con eso diríamos que terminaríamos esta primera parte, chicos, de la reflexión política. Lo que quiero que entendamos es lo que les estaba diciendo al inicio, ¿no? Hay una relación entre ética, política y filosofía. No podemos decir que la filosofía política sea como una reflexión crítica que hacemos de la política, sino que la misma reflexión filosófica de por sí, en su esencia, al ser un análisis de la realidad, tiene que ser una reflexión propiamente política. La naturaleza de la filosofía es política, porque nosotros analizamos nuestra realidad, reflexionamos en torno a nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, chicos? Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es empezar a pensar nuestra realidad, esta situación en la que nosotros estamos, por la que nosotros estamos pasando. Vamos a mirar las políticas que se han implementado, si realmente son políticas que beneficien desde esta misma visión aristotélica, que me parece bastante completa a pesar de
de que es mucho más antigua, ¿no? Miren cómo esta visión aristotélica a usted le permite, le abre el horizonte para hacer un análisis político, es decir, realmente nosotros tenemos una forma positiva del gobierno, realmente es así. Entonces mi invitación es que nos vemos la próxima semana, vamos a hacer un encuentro presencial, vamos a resolver dudas, vamos a estar analizando, les voy a publicar un texto también este fin de semana para que lo vayan leyendo y poder hacer el encuentro la otra semana en torno al texto, en torno a lo que les hablo en este video y a los otros videos que han visto. Listo, chicos, que tengan una feliz tarde, nos ven un feliz fin de semana y espero verlos pronto, los extraño, un gran abrazo.